En todo caso, yo lo silencio y luego tú abres, Anderson, para orar, ¿vale? Vale, perfecto. Muy bien, hermanos, vamos a presentar este tiempo delante del Señor. Amén. Señor, gracias, Dios mío, gracias por este privilegio, Señor. Señor, gracias porque nos acercamos a través de la palabra, Señor, para entender tu voluntad, Señor, el poder aprender, Señor, servirte más en ese llamado que haces a nuestras vidas, Dios mío santo. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que en este momento están conectados, Señor. En especial te pido por el pastor Walter, para que tú le sigas dando sabiduría de lo alto, Señor, entendimiento, Dios mío, Señor, para que pueda seguir, Señor, exponiendo tu palabra, Señor, como lo viene haciendo, Dios mío. Presentamos este tiempo delante de tu presencia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por esta oración. Gracias también por la presencia de tantos hermanos conectados de distintos lugares. La verdad es que es muy emocionante sentir que hay personas tan lejos, pero tan cercanas en el corazón. Maravilloso lo que el Señor hace en la familia de Dios. 39 participantes y seguramente seguiremos sumando en los próximos minutos. Bueno, hoy nuestra lectura va a estar en Primera Tesalonicenses, el capítulo 3, desde el versículo 6 al capítulo 4, versículo 8, aunque hemos estado ya la semana pasada y hoy vamos a mirar algunos textos que tienen que ver con el contexto también. Pero leemos la palabra de Dios. Dice, pero ahora que Timoteo ha vuelto de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, a cambio de todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el Dios, el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, dirijan nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para afianzar vuestros corazones, irreprensibles en santidad. Y este es el tema que nos va a ocupar esta noche. Irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por medio del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santidad y honor. Hay otras traducciones que puede significar su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni defraude en este asunto a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho antes y testificado solemnemente. Pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Muy bien, esta es la lectura. Aquellos que habéis entrado, espero que cada uno tenga su micrófono silenciado a fin de que no entren ruidos extraños en la comunicación. Voy a compartir la pantalla, como hacemos cada lunes, para que podamos ir completando los apuntes.
Reflexiones sobre la santidad es el título de nuestro estudio hoy. Dios usa creyentes dotados para fortalecer a la iglesia. En Efesios capítulo 4, por ejemplo, se habla allí de que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y creo que ninguno de nosotros dudamos de que dentro de esta temática, pues está presente la idea de santidad, perfeccionar a los santos, los que hemos sido santificados y los que somos llamados a ser santos. De esta manera, el Señor fortalece a la iglesia. Tenemos ahí unas citas de Hechos capítulo 14, donde vemos cómo los apóstoles confirmaban los ánimos de los apóstoles y les animaban a permanecer firmes en la fe, constituyendo ancianos y encomendándoles al Señor para el pastoreo y la tarea de anunciar el Evangelio. En el capítulo 15 tenemos también el mismo sentir y el mismo trabajo, ¿no? De ir por las iglesias confirmando a las iglesias. Esto no era otra cosa que trabajar para la santidad. Pablo estaba dispuesto a quedarse en Atenas solo, como estamos leyendo en esta carta, con tal de que Timoteo pudiera volver a Tesalónica para animar a los creyentes y confirmarnos en la fe. Si los miembros de la iglesia adoptaran a los nuevos cristianos, los animaran, les enseñaran y tuvieran compañerismo con ellos, habría menos bajas espirituales. Es muy importante que cuidemos a los nuevos en la fe, que nos acerquemos a ellos, que les pastoreemos. No es solo tarea del pastor. Cada miembro de la iglesia debe trabajar en la confirmación de otros más tiernos en la fe. Los santos maduros en la iglesia deben ayudar a los cristianos más jóvenes a crecer en Cristo. Ahora, la preocupación de Pablo no era tanto la seguridad o felicidad de ellos. La preocupación de Pablo era su fe, su fe. Y en este capítulo se usa 5 veces la palabra fe. Si prestáis atención al capítulo 3, vais a encontrar 5 veces esta expresión. Satanás es el enemigo de nuestra fe, porque si puede lograr hacernos dudar de Dios y de su palabra, nos privará del gozo de toda la bendición que tenemos en Cristo. Pablo quería que tuvieran fe. Se los ha dicho en el versículo 10, orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Es decir, él quería una fe madura. La fe no es un depósito que se ubica en el corazón y nunca cambia. Es como un grano de mostaza que parece muy pequeño, pero contiene vida y puede crecer. Y Pablo quería ver que estas personas abundaran en amor, fueran afirmadas en la esperanza y crecieran en eso, la fe, la esperanza y el amor. Ahora bien, esta iglesia, como sabemos, enfrentó conflictos. Lo hemos leído ya en el capítulo 3 de la semana pasada, acerca de las tribulaciones que los tesalonicenses tenían y las que Pablo también estaba sufriendo. Las dificultades y pruebas que vienen a nuestras vidas como creyentes no son accidentes, sino que son ordenadas por Dios. Debemos saber que vamos a padecer por Él. En Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. La persecución no es extraña para el creyente, es parte de su vida normal. Pablo se lo había advertido cuando estuvo con ellos.
Y nosotros debemos advertir a los nuevos creyentes que el camino no es fácil para los que viven para Cristo. Al contrario, cuando las pruebas vengan, estos recién nacidos en Cristo pueden verse desanimados, incluso experimentar derrotas. Por supuesto que detrás de las persecuciones está Satanás, el enemigo de los hijos de Dios. Él es el tentador y busca destruir nuestra fe, como miramos la semana pasada. Como león rugiente está al acecho de los creyentes y nosotros tenemos que resistirle firmes en la fe. Una frase de Pedro. Ahora, cuando Satanás tentó a Eva, empezó por debilitar su fe en Dios. Con que Dios os ha dicho, como serpiente, Satanás engaña y como león devora, y usa cualquier medio para atacar al creyente y debilitar su fe en Dios. Y Pablo es consciente del poder del tentador, que es un poder grande, y por eso su amor pastoral no le deja descansar. Y entonces les escribe de esta manera. Y la palabra inquiete del verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, es interesante. Literalmente significa mover el rabo, adular. Y la idea es que Satanás a menudo adula al creyente con el fin de llevarlo por el mal camino. Satanás le dijo a Eva que ella sería como Dios si comía de aquel árbol. Y ella cayó en la trampa a causa de los halagos de Satanás. Satanás es más peligroso cuando nos lisonjea que cuando nos ruge. Y en este sentido, la tarea de Timoteo fue afirmar a estos creyentes y alentarlos en la fe. Es la fe en Dios la que nos mantiene firmes cuando el enemigo nos ataca. Sí, sin fe en Dios estamos derrotados. Sin embargo, dice Primera de Juan 5:4, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora bien, la palabra de Dios y la oración deben ir juntas. Deben ir juntas. Creo que os lo comenté en uno de estos estudios o lo he comentado en alguna predicación que he dado recientemente. Hace unos años atrás, un pastor predicando hablaba precisamente de eso, que la palabra y la oración son como las dos piernas de la iglesia. Podríamos decir también del creyente, que a medida que la iglesia avanza, pues la iglesia va con la palabra y la oración, la palabra y la oración, la palabra y la oración, y así la iglesia avanza. El profeta Samuel le dijo al pueblo de Israel, lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y aquí tenemos el ejemplo, la palabra y la oración, la enseñanza y la oración. Y de esto lo menciona Pablo aquí en el capítulo 3, versos 9 y 10, donde habla de cómo quiere afirmarles en la fe y lo hace también orando al Señor permanentemente. Pedro también dijo, nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Pablo hizo hincapié en lo mismo, eso Pedro lo dijo en Hechos 6, cuando tuvieron que escoger a los diáconos. Y Pablo hace hincapié en lo mismo y les dice a los efesios en el Hechos 20, os encomiendo a Dios, oración, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Cristo oró por sus discípulos, así como Pablo oró por los creyentes en Tesalónica, que su fe no faltara. No es suficiente entonces enseñarles las verdades bíblicas, debemos también sostenerlos en oración. Y Pablo oró por 3 peticiones específicas. Primero pidió que su fe creciera. Pablo rogó a Dios que le permitiera ir a servirles en persona, pero Dios no se lo concedió. Pablo anhelaba verlos de nuevo porque quería servirles y ayudarles a crecer en su fe. Luego, esta idea de crecer en su fe, como hemos ya mencionado en la lección anterior, lo vuelvo a mencionar por ampliar algunos conceptos. En primer lugar, cuando él les dice aquí
que quiere completar lo que falte a vuestra fe, en el versículo 10, la palabra completar significa hacer apropiado, completo, y no implica necesariamente que aquello a lo que se aplica había sido estropeado, aunque puede significarlo, sino más bien un ordenamiento y disposición correcto. Y esta palabra la entendemos mejor cuando vemos cómo se utiliza en Mateo 4:21, que significa remendar. Es decir, como redes rotas, solemos experimentar la pérdida de bendiciones. Había problemas en la iglesia de Tesalónica que estaban ocasionando la pérdida de bendiciones. Pablo había recibido el informe de Timoteo, y este informe le decía que había pecados que, como agujeros en una red, escapaban los peces. No te prives del ministerio de otros en tu vida. Permite a hermanos espirituales ayudarte a remendar los agujeros que debe haber en tu vida. Y de eso se trata. Pablo dice, yo quiero ir a remendaros, yo quiero ir a completar vuestra fe. Amados hermanos, necesitamos que otros nos ministren. Necesitamos que otros nos ayuden. No podemos remendar solos nuestra vida. Yo necesito que otros me hagan ver en qué cosas me equivoco, dónde fallo y qué agujeros puede haber en mi vida a través de los cuales pierdo bendiciones. También se utiliza en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y esta es la palabra restaurar, la necesidad de poner un hueso roto en su lugar. Solo el médico sabe hacerlo. A veces nosotros queremos poner un hueso en su lugar y lo único que causamos es mucho más dolor. Yo viví esa experiencia de niño. Recuerdo quebrarme un brazo en el colegio. Había gimnasia en Mendoza. Es una tierra de mucho polvo y se utiliza una especie de mopa, o se le llama lampazo también, no sé cómo se puede llamar en algunos países latinoamericanos, pero la idea es que es una mopa mojada con algún líquido que abrillanta pisos, o incluso con gasoil o queroseno. Se dejaba secar y eso se pasaba sobre los suelos de los colegios, que quedaban brillantes, preciosos, pero quedaban resbaladizos. Y un día que yo no llevé mis tenis o mis zapatillas para hacer gimnasia, tenía los zapatos, en lugar de hacer gimnasia y jugar con mis compañeros al deporte que correspondía, nos quedábamos detrás para alcanzar los balones o las pelotas que caían fuera. Y entonces yo fui corriendo a coger una de esas pelotas, y esa pelota golpeó contra la pared y rebotó, y yo no calculé bien y quise frenarme, y como el suelo era tan resbaladizo debido a que lo habían limpiado, al apoyar mi brazo derecho contra la pared, hizo un giro y se me quebró, aquí por donde le estoy mostrando, me quebré el brazo. Los profesores, bueno, fue un dolor tremendo en el momento, pero los profesores no me supieron comprender, me dejaron quedar hasta el final del día, me tuve que ir caminando a casa, y mientras iba caminando, un compañerito que vivía a unas pocas casas de mi casa, y que era un chico muy entendido, me dijo, no, eso, mira, yo te lo quito, y me golpeó con la mano de canto, me dio un golpe ahí en el brazo donde yo me había quebrado el brazo. Os puedo asegurar que aquello fue muy, pero muy doloroso para mí. Llegué a casa, mi padre me vendó, me entablilló el brazo, mi padre sabía primeros auxilios, y unas horas después me llevó al hospital para que me enyesaran el brazo. Poner un hueso en su lugar, si no lo sabes hacer, puede causar mucho dolor. Ahora, ningún cristiano debe pensar que es totalmente independiente y que no necesita la ayuda de otros, y nadie debe pensar que ha sido excluido tampoco de la tarea de ayudar a otros.
El cuerpo de Cristo, la iglesia, funciona solo cuando los miembros trabajan juntos para el bienestar común. ¿Tú conoces a alguien que necesita ayuda? ¿Hay algún hermano o hermana en Cristo que requiere corrección o ánimo? Pues con humildad y gentilmente te puedes acercar a esa persona e intentar completar su fe, restaurar su vida. Pero para eso necesitamos conocer la palabra, para eso necesitamos oración, para eso estamos haciendo justamente lo que estamos haciendo estos lunes, de estudiar la palabra y captar los contenidos bíblicos que nos permitirán ser de ayuda y aplicar la palabra con sabiduría. Hebreos 15:5 usa también ese término. La idea es allí, me preparaste cuerpo. Y la palabra allí es preparar. La idea es entrenar para un acontecimiento futuro, proveer lo necesario para la lucha, enviar al frente con las armas necesarias. Y también se traduce a condicionar, a amoblar completamente o incluso abastecer. Pablo miraba a los tesalonicenses y en el capítulo 2, verso 19 les dijo que eran su adorno para el día de Cristo. Él anhelaba que ellos brillaran para gloria del Señor en la venida de su Señor. Y ese es el anhelo que nosotros debemos tener en relación a nuestros hermanos a quienes podemos ayudar. La segunda petición de Pablo era que su amor abundara. Capítulo 3 y el versículo 12. Abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Las épocas de sufrimiento pueden ser épocas de egocentrismo. Una persona perseguida a menudo se concentra en sí misma y llega a ser exigente con los demás. Lo que la vida nos hace depende de lo que la vida encuentra en nosotros y nada revela lo que es nuestro hombre interior como el horno de la aflicción. Algunas personas edifican muros en tiempos de dificultad y se encierran en sí mismas, mientras que otras edifican puentes y se acercan más al Señor y más al pueblo del Señor. Y esta era la oración de Pablo por estos creyentes y Dios la contestó. Si nosotros vamos a 2 Tesalonicenses 1:3, vamos a ver que les dice, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Así que qué hermoso es ver que esta iglesia estaba abundando en amor en respuesta también a la oración del siervo de Dios. Y la tercera petición de Pablo es que hubiese en ellos santidad de vida. Una vez más, es la venida de Cristo la que sirve de motivación al creyente para vivir una vida santa. La venida de nuestro Señor es también una fuente de estabilidad en la vida cristiana. Donde hay estabilidad, hay santidad. Y donde hay santidad, hay seguridad. Las dos cosas van juntas. Observemos que las oraciones de Pablo por sus amigos no fueron indiferentes ni fueron ocasionales. Él les dijo, oro de noche y de día con gran insistencia. Esta es la misma palabra griega traducida mucho más abundantemente que se traduce en Efesios 3:20. La verdadera oración es trabajo duro. Epafras debió aprender de Pablo cómo orar por la gente y en Colosenses dice que Epafras siempre rogaba encarecidamente para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ahora sí entramos en nuestro tema de hoy, reflexiones sobre la santidad. El gozo de Pablo fue saber que aquellos hermanos estaban firmes en el Señor. Esto es que continuaban adheridos al Señor. Y esto nos habla de muchas cosas, pero algo sin duda sobresale, ya que en el versículo 13, Pablo menciona la santidad
y su deseo de que en la venida del Señor ellos puedan presentarse irreprensibles. Ahora, es lamentable que el concepto de santidad esté tan deformado entre los creyentes de nuestro tiempo. Lo vemos con un enfoque negativo, como si ser santo significara ser separado de. Y lamentablemente ese ha sido el énfasis que se ha hecho en muchas iglesias. Apartados del mundo, separados del mundo. Es cierto que la Biblia dice que no tenemos que amar al mundo, pero recordemos lo que el Señor oró. Padre, los he enviado al mundo. No te digo que los saques del mundo. Te pido que los guardes del mal. Pero el creyente tiene que vivir en el mundo. Por lo tanto, en la Escritura, el enfoque es positivo, porque el énfasis de la santidad es separado para. Es decir, algo apartado, sí, pero para un ministerio, separado con una visión, separado con un propósito. Y esto nos da la idea de que es algo que pertenece a otra categoría. El llamado a la santidad fue dado a Israel en Éxodo 19:6. Vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Muchos años después, Dios expresa por medio de Ezequiel su dolor porque el pueblo de Israel había fracasado absolutamente. Y dice Ezequiel 36:21, he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fuera. En la misma profecía, Dios, luego de anunciarles el castigo por el pecado, les habla de un remanente que retornará no solo a Canaán, sino que retornará con su corazón al Señor. Y entonces dice, habrá un pueblo nuevo, una época nueva, un pacto nuevo, pero el mismo propósito, un pueblo santo que será dedicado completamente al Señor. A tal punto que ya no solo se leerá en la mitra del sacerdote santidad a Jehová, sino en las campanillas de los caballos, que significa la actividad comercial del pueblo, y en las ollas de Jerusalén, que habla de la actividad familiar. Esto lo podéis leer en Zacarías, capítulo 14, versículos 20 y 21, que no lo tenéis en el apunte. Dice, aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Así que, amados hermanos, la visión, el propósito, el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere una relación personal con un pueblo purificado, santificado, que ministra a los demás, que comparte el evangelio y que le representa ante un mundo incrédulo y caído. Y ese es nuestro llamado. Para Dios es importante que su pueblo sea santo, porque Él es santo. En la Biblia se pone un énfasis especial en esta perfección divina. Se le llama más veces santo a Dios que todopoderoso. Santo es su mejor título de honor. Alguien dijo, el poder es la mano y el brazo de Dios. La omnisciencia, sus ojos. La misericordia, sus entrañas, la eternidad, su duración. Pero la santidad es su hermosura. Esto es un apunte que encontré hace muchos años y cada vez que vuelvo a él me bendice y me desafía. El poder es la mano y el brazo de Dios. La omnisciencia, sus ojos, Él todo lo ve, nos conoce, conoce nuestro corazón. La misericordia, sus entrañas, nos ama profundamente y dio a su Hijo por nosotros. La eternidad es su duración, porque Él es eterno, pero la santidad es
su hermosura. Si me pides que describa la hermosura de mi Señor, te diré, es santo. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Dios tiene el mismo propósito para la iglesia. Nuestra bendición es que la santidad es un don de Dios para nosotros, no una cualidad que poseemos ni algo que ganamos por las obras. Es algo que nos ha sido concedido. Es una posición de santidad, pero como vamos a ver a continuación, es algo que debemos mantener. Por eso se nos habla ahora del compromiso de la vida cristiana. Hemos leído en el capítulo 4, verso 1 al 3, de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por medio del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Exhortamos, es insistir, alentar, infundir ánimo. Es siempre un desafío, una apelación que yo puedo aceptar o rechazar, atenderla o ignorarla, escucharla o hacerme el sordo. La palabra deja caer sobre nosotros la tremenda responsabilidad de contestar o no a la llamada de Dios. Es importante mencionar aquí la forma en que Pablo enseñó, y no solo con instrucciones verbales, sino con la práctica de su vida. Por eso les dice, de la manera que aprendisteis de nosotros. Hermanos, tenemos modelos de santidad, modelos a los cuales podemos imitar. No solo el Señor Jesús, que era Dios hecho hombre, Pablo, el equipo misionero y muchos otros que aparecen sus historias en el Nuevo Testamento, vidas ejemplares. El creyente debe procurar presentarse aprobado ante Dios. Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El creyente nunca debería decir, no me miren a mí, miren al Señor. Nosotros debemos ser modelos. Debemos ser modelos, no para colgarnos medallas, sino como ejemplos de vida cristiana, que crecen, que aman al Señor, que se nutren de la palabra, que oran y que son instrumentos en las manos del Señor. Agradar a Dios. Dice el verso 1, ¿cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Toda persona vive para agradar a alguien. Muchos viven para agradarse a sí mismos, no son sensibles a las necesidades de otros. Alguien dijo una vez, el propósito de hacer un viaje es la libertad, perfecta libertad para pensar y sentir y hacer lo que a uno le plazca. Y esto puede dar resultado durante las vacaciones, pero jamás en la vida diaria, porque el creyente no puede vivir agradándose solo a sí mismo. También debemos tener cuidado cuando tratamos de agradar a otros, en el sentido de que es posible agradar a otros y a la vez honrar a Dios, pero también es posible deshonrarlo. Pablo dijo a los Gálatas, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Esta había sido la actitud de Pablo cuando hizo la obra en Tesalónica. Y les dice en el capítulo 2, así os hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Agradar a Dios debe ser el mayor motivo de la vida cristiana. Los hijos deben vivir para agradar a su Padre y el Espíritu Santo obra en nuestra vida, dice Filipenses 2:13, el querer como el hacer. Enoc caminó con Dios y antes de que Dios le llevara al cielo, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En Juan 8:29 Jesús dijo, yo siempre hago lo que le agrada. Ahora, agradar a Dios significa más que simplemente hacer su voluntad. Es posible obedecer a Dios y aún así no agradarle. Es decir,
Jonás es un ejemplo de esto. Obedeció a Dios e hizo lo que se le mandó, pero no lo hizo de corazón. Dios bendijo su palabra, su ministerio, pero no pudo bendecir a su siervo. Así que Jonás se sentó fuera de la ciudad de Nínive, enojado con Dios y con todos. Nuestra obediencia debe ser no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos lo que agrada a Dios? ¿Cómo sabemos lo que agrada a un Padre terrenal? Pues escuchándolo y viviendo con Él. Al leer la palabra de Dios y al tener comunión con Él en adoración y servicio, llegamos a conocer el corazón de Dios y su voluntad. La santidad es indispensable para nuestra comunión con Dios. El Salmo 15 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Necesitamos una vida de santidad para experimentar una comunión íntima y sincera con Dios. La santidad también es vital para nuestro propio bienestar. El Salmo 32, perdón, esta cita de Hebreos 1:6 no está correcta. Salmo 32 dice: bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Por lo tanto, si tú quieres vivir feliz, debes procurar vivir en santidad. La santidad es vital para un servicio efectivo a Dios. Segunda Timoteo 2:21 lo dice claramente, que tenemos que ser instrumentos apartados, útiles para Dios. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Por lo tanto, si queremos un ministerio efectivo, debemos buscar la santidad. Y también la santidad es vital para contar con la seguridad de salvación. Primera Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Cuando un creyente entra en una dinámica de pecado, una de las primeras cosas que pierde es su seguridad de salvación. Comienza a preguntarse: ¿seré realmente salvo? Ahora bien, os he enviado un pequeño cuadrito que tenéis allí en el apunte, que vamos a ir completando poco a poco para intentar comprender ese proceso de santificación. Primeramente, decir que la santidad es posicional o justificación. Esto tiene que ver con lo que el Señor hizo por mí. En 2 Timoteo 1:9 dice Pablo: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por lo tanto, si incluso queréis dibujar una cruz allí debajo de esa plataforma sobre la que la imagen de la persona está parada, es allí donde se nos ha colocado en el momento de la salvación. Dice 1 Corintios 1:30: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Apuntad esta cita, 1 Corintios 1:30. Luego también 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Santidad posicional o justificación. Nuestra aceptación de parte de Dios no se basa en nuestra conducta, sino más bien en la conducta de Jesús. Soy aceptado como soy porque mi aceptación no tiene nada que ver con la forma en que soy, en que era ayer o en que seré mañana. Depende únicamente de la perfección de Jesús. Dios me coloca en esa plataforma y de allí nada me puede mover. Pero luego tenemos una especie de techo, santidad final o glorificación. Y esto tiene que ver con lo que hará por mí, lo que Él va a hacer por mí. Por eso tenemos abajo una plataforma donde la figura está parada, pero también un techo que le cubre por encima. Y esto lo vemos, por ejemplo, en 1 Juan, capítulo 3 y versículo 2, que dice, amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En Filipenses 3, 20, 21, Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que la santidad final o glorificación está claramente delineada en la Escritura, en 1 Juan 3:2, en Filipenses 3, 20 y 21, y habrían otras citas más, pero ya las dejamos aparte. Ahora bien, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el llamado? Pues el llamado a la santidad práctica. Y aquí, como veis, hay un escalón. Aquí hay un desafío. Se me llama a entrar. Y entrar en la santidad práctica es obediencia. Y es precisamente lo que Pablo va a explicar en 1 Tesalonicenses 4, versículos 3 al 7. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, etcétera, etcétera. Luego también en Filipenses 3, 12 y 14, Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Dios. Y no pretendo haberlo ya alcanzado, pues una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que estamos en una santidad posicional, bajo la seguridad de lo que un día el Señor va a hacer por mí cuando esté en su presencia. La santidad posicional es salvación pasada. La santidad final o glorificación es salvación futura, pero la santidad práctica es la salvación presente, a la que entro en obediencia y comienza el proceso de maduración, de subir, de crecer, de ir pareciéndome más y más a la imagen de Cristo. En 2 Corintios 7:1, Pablo dice, así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este perfeccionar es el subir, el cambiar, el madurar, el crecer en la vida cristiana. 2 Corintios 7:1, podéis escribirlo en vuestros cuadritos al lado de la palabra subir.
Luego también Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6:22. Podemos subir, debemos subir hacia la imagen del Señor Jesucristo. Y precisamente la imagen de Cristo es de la que habla Pablo en Romanos 8:29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo les escribía a los Gálatas en el capítulo 4 y el versículo 19 y les decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto es subir, esto es crecer. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que esta santidad práctica, que es subir, viene de dar ese paso de entrar en obediencia y comenzar a crecer en la santidad y en la madurez. Este entrar y subir no es optativo, no es una opción. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Y luego Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Y en estos versículos de Tito 2:11 al 14, pues tenemos precisamente este cuadro completo: la santidad posicional en la salvación que Dios ha manifestado, la llamada a entrar renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, esperando que llegue la santidad final o la glorificación. Así que Dios, en este sentido, tenemos que decir, no tiene problemas con Satanás ni con el mundo. Él tiene lucha con santos no consagrados ni obedientes. Porque tristemente hay creyentes que en lugar de subir y crecer buscando la imagen de Cristo en su carácter, en su vida, en su forma de ser, en su trato a las personas, en su servicio a los demás, se vuelven hacia el mundo. Y no es que vamos a salir en el sentido de perder la justificación, pero la Biblia nos advierte en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados hermanos, cuando yo les presento este cuadro a los adolescentes, a los jóvenes, les hago pensar, les dibujo en esta zona aquí un perfil, y vamos a hacer un pequeño dibujo acá, a ver si puedo hacer una línea o una rayita, en este sentido de salir. Les digo, mira, tu perfil hacia dónde está puesto, hacia el mundo, la carne y el diablo, o hacia la santidad, hacia entrar. Es que a veces hay creyentes que viven con su rostro hacia el mundo, hacia la carne y hacia el diablo. Es decir, como diciendo, a ver hasta dónde puedo llegar sin pecar.
Queridos, si yo veo un tacho de basura, un contenedor de basura, como se utiliza acá en España, que sacamos la basura a unos containers grandes, algunos para el cristal, otros para el plástico y otros para los alimentos perecederos. Cuando yo me acerco a esos lugares, huelen mal. Hay mal olor allí. Yo no necesito ir a meter mis narices y refregarlos dentro de esos contenedores porque ya sé que ahí hay cosas podridas, hay basura, hay desechos. Y eso es precisamente lo que el mundo ofrece. ¿Por qué vivir con mi cara de cara al mundo cuando yo tengo que vivir de cara a la santidad? ¿Por qué vivir a ver hasta dónde puedo llegar sin pecar? No, yo quiero vivir de cara a Dios. Yo quiero vivir de cara a mi comunión con Cristo. Yo quiero vivir amando al Señor, amando su palabra. Yo quiero vivir y subir para que Dios vaya transformando mi carácter y haciéndome más parecido a Jesucristo. Y ese es el llamado, ese es el desafío. Y eso es la preocupación que Pablo tenía por los tesalonicenses. ¿Cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Así abundéis más y más, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vamos a tener que usar el borrador para quitar aquí. Bien. Las consecuencias de la santidad, ya terminando hoy nuestra lección. Esto no lo tenéis en el apunte, así que también tenéis que apuntarlo. Es necesaria para mi satisfacción. Lo hemos mencionado hace un momento en el Salmo 32:1. Efesios 5:27 dice que el Señor quiere presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero hay otra consecuencia, y es también el servicio. Segunda Timoteo 2:21 dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y finalmente, es necesaria para mi seguridad. Ya hemos mencionado 1 Juan 3 y Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que, amados hermanos, como veis, hay un desafío que Pablo presenta a los tesalonicenses y que sigue vigente en la palabra de Dios para nuestras vidas en la actualidad. Estas reflexiones sobre la santidad han bendecido mi vida a lo largo de los años y espero que os desafíe y os bendiga en vuestras vidas, en vuestros ministerios, para la gloria del Señor. Dios mediante, la próxima clase vamos a entrar en el aspecto de la santidad en relación con lo que Pablo ha de tratar aquí, que es el aspecto de la sexualidad del creyente. Y vamos a meditar, ampliar un poquito el tema en este aspecto, dado que Pablo va a hablar sobre unas prácticas que los tesalonicenses debían cambiar. Y aquí hay un contenido
muy especial. Luego también hablaremos sobre reflexiones sobre la unidad y la esperanza del creyente. Esos serán los temas del próximo lunes, que ya nos quedan 2 clases y finalmente el último lunes miraremos la última parte del capítulo 5. Así que por hoy llegamos al final, vamos a despedirnos con oración. Padre, queremos darte gracias por este llamado a la santidad. Pedimos, Señor, la fortaleza del Espíritu Santo para buscar tu rostro, recibir tus fuerzas y vivir de cara a la santidad, a la hermosura de la santidad. Señor, pensar que tú nos miras y nos ves bellos porque nos ves revestidos de Cristo. Oh, que aborrezcamos el pecado, que no vivamos de cara al mundo, sino que te amemos a ti por sobre todas las cosas y puedas ver la imagen de Cristo en cada uno, Señor. Lo pedimos hoy orando agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.